Muy buenas tardes, tengan todos. Les saluda Valeria Ochoa del Comité del CIE 2023. Dándole la más cordial bienvenida a esta charla precongreso de tecnologías para la educación. A continuación les presentaré el perfil de la licenciada Fredes Vázquez, directora de la Universidad Virtual. La licenciada Fredes Vázquez es graduada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. También cuenta con una maestría en Administración de Empresas de UNITEC y estudios doctorales en Educación finalizados en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. En su carrera profesional, se destaca como docente de la Facultad de Posgrado en UNITEC, tutora de los cursos internacionales ofrecidos por la Red de Laureate International Universities para la formación docente. Fue gerente del evento Teletón por 3 años, directora del Centro de Comunicación de UNITEC entre 1996 y 1998. Su experiencia profesional la ha llevado a convertirse en la directora de la Universidad Virtual en el año 2010. Y con esto le cedo la palabra a nuestra invitada, la licenciada Fredes Vázquez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Aprecio mucho la invitación que me hicieron para participar en este rol de charlas precongreso. Me siento sumamente feliz y le aprecio el que todos ustedes hayan hecho un hueco en su agenda para reunirse y que podamos conversar esta tarde. El tema que me asignaron es el de las tecnologías para la educación. Y les cuento que inicialmente me sentí como muy confiada, pero después sentí que estaba en problemas. Y que estaba en problemas porque justamente es un tema súper amplio y en donde hay mucha, como decimos, mucha tela que cortar. Entonces yo preparé un grupo de diapositivas que voy a compartir con ustedes. Y me gustaría mucho que a lo largo de esto, que espero se convierta en una conversación, que sepan que tienen, aunque hay un tiempo para preguntas y respuestas, pues me gustaría también que sobre la marcha pudieran comentar si lo estiman necesario y conveniente para poder hacer esto un poquito más interactivo. Entonces, les voy a pedir que me cuenten si pueden ver las diapositivas. Es lo primero que me gustaría saber. No me hagan como los alumnos que se quedan callados y como que hay que entender que el que calla otorga. Cuéntenme, ¿pueden ver la primera diapositiva? Sí, excelente. Se puede visualizar. Bueno, entonces hoy sí estamos listos para arrancar. 16:13 minutos y vamos a conversar sobre las tecnologías en la educación. Yo le puse del ábaco a las pizarras digitales, aunque en realidad el ábaco no es el primer recurso o herramienta que se introduce para enseñar, pues digamos ahí me quise ubicar. El título me gustó más ahí que decir del pergamino a la pizarra digital. Vamos entonces. Este tema de las tecnologías en la educación, en realidad, pues lo primero a lo que nos remonta es al concepto de la tecnología educativa. Y es que resulta que dentro del área especializada, como es el campo de la educación, hay un brazo ahí que sale, que es el de la tecnología educativa, y que tiene como propósito esto que he escrito ahí. Este es el propósito, incorporar a través de recursos y herramientas tecnológicas los procesos de enseñanza y aprendizaje, activarlos. Tecnología educativa es un brazo de la educación que no solamente se refiere a la incorporación de cuestiones tecnológicas, sino tiene que ver también con el diseño curricular. Y desde luego, desde ese diseño curricular, pues se vigila la incorporación de herramientas y recursos digitales. Pienso en este momento, quizá algunos de ustedes aprendieron o actualmente están enseñando a través de un simulador, apoyándose en un simulador. Entonces ahí un gol, ¿verdad? Y un aplauso para el diseño curricular que incorporó
a una asignatura o a varias de un plan de estudios, por ejemplo, el uso de esa herramienta. Luego les cuento que esta labor que hace la Dirección de Desarrollo de Innovación Educativa y Desarrollo Docente tiene que ver con la tecnología educativa, porque resulta que la capacitación de los docentes para que hagamos un uso eficiente, efectivo, con un propósito de la tecnología, justo es también uno de los quehaceres de la tecnología educativa. Y otro tiene que ver con otra cosa que hace esta dirección encabezada por el ingeniero Anael Espinal y el equipazo de gente que él tiene, todos profesionales muy bien orientados y que nos apoyan. Lo vivimos recientemente con la migración a Canvas, justo nos ayudan a incorporar nuevas plataformas y que este aprendizaje mediado por tecnología, en este caso, vaya muy bien. Y el congreso que está por venir también tiene el propósito de que nosotros compartamos cómo nos va con en el uso de la tecnología, con Canvas o no con Canvas, para lograr activar el aprendizaje de nuestros estudiantes con el propósito, como dicen las metodologías activas, de lograr un aprendizaje con el estudiante como protagonista mediante una participación activa y un aprendizaje más personalizado. Bueno, todo eso hace la tecnología educativa, entonces hoy sí estamos listos para este viaje en el tiempo. Pues les cuento, uno de los primeros, cuando nos remontamos a la antigüedad, pues uno de los primeros en entender con mucha claridad qué herramienta debía incorporar para el aprendizaje, que fue la gran labor de su vida y su quehacer, pues fue Sócrates. Y Sócrates incorporó en ese momento la tecnología que tenía a la mano, y era la escritura. Desde luego se pueden imaginar, Sócrates tuvo como, vamos a ver que a lo largo de la historia se repite, Sócrates tuvo bastantes detractores, personas que en su momento estaban preocupadas porque decía, es que la escritura lo que va a hacer es, así textual, erosionar la memoria y debilitar la posibilidad del diálogo. Digamos que es un poco que lo que fue el sentir cuando vino Wikipedia, ¿no? Nos va a pasar lo mismo, nos vamos a volver unos inútiles. Entonces, tal parece que este tema del surgimiento de una innovación que resulta disruptiva y estas reacciones a veces que generan polémica porque hay puntos de vista que se encuentran y que incluso son antagónicos, pues es una constante que se va a repetir hasta nuestros días. Bueno, ¿cuáles otras herramientas? ¿Cuáles otros recursos para el aprendizaje? Bueno, pues uno de ellos, el ábaco. Les cuento, ábaco romano y también el ábaco chino. A lo largo de la historia, no sé cuántos de ustedes aprendieron con ábaco, pero yo sí recuerdo en mi casa, no sé si era de mi hermano o mío, o era de mis hermanos más pequeños, pero yo recuerdo un ábaco chiquito, incluso lo llevaban en la mochila a la escuela, porque muchos aprendimos a sumar, a restar, a multiplicar a través del ábaco. Me gustaría que me hicieran el favor de levantar la mano. ¿Quiénes de ustedes aprendieron usando un ábaco? A ver, vamos a ver ese chat. ¿Quiénes usaron el ábaco? Ay, pues un montón de ustedes, claro. Ese ábaco es increíble, por ahí debe andar volando y desde luego que en su momento fue una herramienta que permitió activar el aprendizaje y permitió, desde luego, convertirnos en protagonistas, ¿no? Y con una participación activa. Bueno, luego les cuento la siguiente imagen que les he compartido, es el mapamundi de Ptolomeo, siglo II antes de Cristo. El uso ya de ilustraciones, de imágenes incorporadas a lo que digamos serían los libros de esa época, que claro, la imprenta no había llegado, les cuento, ya se usaba.
Y desde luego los mapas y los globos terráqueos no nos han abandonado en el aprendizaje de un montón de cosas, la geografía lo primero, y nuevamente yo creo que en nuestras casas hay o hubo un globo terráqueo. En su momento hubo mapas que utilizamos, bueno, el Mapamundi, yo me acuerdo en la casa de mis papás todavía existe si no lo han tirado. Y todas esas vistas que nosotros conseguíamos, como mamá me tocó ir más de una vez al Jeep a conseguir los famosos mapamundis y los mapas de Europa, de América, en fin. Entonces les cuento, siglo II antes de Cristo, el uso de mapas y globos terráqueos, no como el que conocemos ahora, desde luego, pero algo muy similar. Pergaminos y manuscritos ilustrados del siglo IX en adelante. O sea, aquí ya nos vamos preparando para la conservación de eso que llamamos la memoria histórica. Todo eso que merece ser valorado, aprendido, transmitido, está en esos pergaminos. Mientras esto está en otro lado del mundo, de repente nosotros acá estamos haciendo estelas mayas, pero se fijan, hay esa necesidad de ese conservar lo que vale la pena ser transmitido. Seguimos en este viaje a través del tiempo y llegamos al siglo XI. Esto ya creo que también aquí hay varios protagonistas del uso de las pizarras y el yeso, la tiza, el gis. Yo creo que todos tenemos algo que contar acerca de este aprendizaje utilizando la herramienta de la pizarra. Algunos quizá lo disfrutaron mucho y a otros nos daba un poco de terror escénico. Cuando decía el profesor, a ver, Fredes, pase a la pizarra, ¿verdad? Dios mío santísimo. Más de alguno, además, recibió cuando estaba muy parlanchín, eran otras épocas, les cuento, que el profesor bueno, menos mal que era con la tiza y no era con el borrador, que llamaba nuestra atención. Y en su momento también la pizarra y la tiza generó controversia. Incluso les cuento y les pido que no saquen, no empiecen a sumar y a restar, pero yo recuerdo hace muchos años, cuando yo llegué a Unitec, las pizarras todavía no eran de formica, eran pizarras como esta, con tiza, y recuerdo que la tiza, el yeso, vendían unos portatiza para que te ensuciaras un poquito menos las manos. Quizá los más veteranos en este grupo también levantarían la mano, pero no los voy a exhibir. Ya me exhibí yo solita para que empiecen a sacar las cuentas. Bueno, otra herramienta incorporada al quehacer del aprendizaje y la enseñanza. ¿Qué más podemos encontrar acá en este viaje por el tiempo? Bueno, pues en la Edad Media, ¿no? Estos manuscritos y estos libros que los monjes se dedicaban a copiar. No puedo omitir hacer alusión a un peliculón increíble que se llama El nombre de la rosa, en donde vemos en esta novela que se hizo película, esta novela de Humberto Eco, en donde vemos a los monjes copiando era la labor de su vida, copiando esos libros, ¿no? No me puedo imaginar a un estudiante actualmente viendo uno de estos libros y tratando de hacer zoom a la página, ¿verdad? Porque era una letrita increíblemente pequeña. Esta fue la forma principal, insisto, de transmitir el conocimiento. Los libros que se convirtieron verdaderamente en obras de arte, porque estos libros no contenían solamente texto, iban ilustrados y como verdaderas joyas como este que les muestro aquí. Hoy por hoy hemos perdido un poco el gusto, ¿no? de convivir con los libros. Desde luego es muy cómodo en Kindle, en todas las aplicaciones que hay para leer con nuestra tableta, pero desde luego que el olor de un libro y la compañía de un libro, sinceramente, creo que no tienen precio.
Bueno, vamos a ver qué más les preparé por acá. No sé a cuántos de ustedes les tocó, les cuento, a mí sí. Ya cuando empecé a hacer estas diapositivas dije, caramba, pero si es que esta historia yo también la puedo contar, o porque me tocó como estudiante o ya como profesora, recuerdo muy bien el uso de proyectores y el uso, no sé quiénes de ustedes usaron esos carruseles de diapositivas, de transparencias, que era como la tecnología de la época. Entonces era doble, ¿no? Porque por un lado hacías las transparencias que venían en esos marquitos, eso ya ni existe, lo hacían en Kodak, esas diapositivas que venían enmarcadas en unos cuadritos, primero de cartón, luego de plástico, y venían unas cajas especiales para que pudieras ordenar, y luego había que ordenar en el carrusel, a veces se trababa, pero era lo que había para poder compartir en el aula de clases con los estudiantes. Aquí me faltó, y hoy que vi esta diapositiva me acordé, pero ya no tuve tiempo de agregar. Seguramente alguno de ustedes como estudiante aprendió con el uso del retroproyector. ¿Alguno de ustedes recuerda el retroproyector? Estas bancos, estos aparatejos que eran tremendamente incómodos, eran muy pesados y tenían un foco de luz que te permitía retroproyectar en otra superficie lo que tenías en unos acetatos. No sé si recuerdan, vendían los acetatos, vendían después, la gran herramienta fue los marcadores de colores para poder señalar. Bueno, esos acetatos también los podías fotocopiar, aguantaban el calor de la fotocopiadora, y entonces Miguel, sí, Miguel. Bueno, vamos a sacar la cuenta, Miguel, porque de esto ya hace un ratito. Eso yo también lo usé en Unitec. Unitec se ha caracterizado por ser una institución que siempre ha convivido con la tecnología. La tecnología del momento, Unitec la ha tenido siempre. Entonces teníamos los retroproyectores, teníamos los acetatos, te daban una dotación de acetatos, tú te comprabas tus marcadores, pero te los fotocopiaban, y también había unas cosas especiales donde guardar los acetatos, porque ay, pobre de ti, si esto se te caía o se te revolvían. Eso era fatal. Bueno, estos proyectores hasta hace todavía poco tiempo se usaron, pero que incluyo en la imagen son proyectores de película. Ahí era cinta de filme y las transparencias, y agregaría los retroproyectores en este grupo de lo que se ha incorporado como tecnología en el aula de clase. A ver, permítanme, doy clic. Y creo que es muy importante hacer mención aquí en nuestro país a una tecnología. Bueno, surgieron varias, ¿verdad? Al mismo tiempo. Una fue el correo, que es anterior a esta, en los famosos cursos por correspondencia. El correo fue un aliado para que muchos jóvenes y no tan jóvenes lograran acumular y desarrollar competencias en cursos de mecánica, de refrigeración, de dibujo, y recibías periódicamente, casi mensualmente, los avances para poder continuar con una clase o con tus estudios, y el sistema postal era el aliado. Y después del uso de la educación por correo, este sistema postal de que yo mando y tú me mandas, duró muchos años, pero al final se extinguió porque empezamos a utilizar la radio y la televisión como herramientas para activar el aprendizaje y convertirlas en grandes aliadas. Aquí en nuestro país, yo me imagino que muchos de ustedes conocen la experiencia
de las salesianas del María Auxiliadora, quienes han tenido bajo su custodia y han logrado desarrollar con mucho éxito este Instituto Hondureño de Educación por Radio. Quizá incluso alguno de ustedes alguna vez escuchó estos programas de Aprendamos Matemáticas y un montón de programas más que tenían como fórmula el que tú recibías la lección por radio y después había un tutor que viajaba semanal o quincenalmente a las comunidades a donde había estudiantes matriculados para aplicar el examen, para hacer alguna tutoría y poder atender las inquietudes de los profesores. Yo en algún momento de mi vida me subí al barco como un voluntariado con las monjas del María Auxiliadora y me acuerdo que me tocaba ir a Ojojona. Para mí resultaba insólito en ese momento que ellas se tomaran el atrevimiento de enseñar no solo matemáticas. Recuerdo que había un curso de corte y confección. Y wow, ¿verdad? Les cuento, la gente aprendía. Porque desde luego, todo tu ser estaba hecho para poder aprender con esas herramientas. Hoy no creo que alguien pudiera sentarse al lado de una radio más de 5 o 10 minutos. Nuestras curvas de atención se han impactado tremendamente. Vivimos esto que se llama la cultura del pez, con curvas de atención cortísimas, pero les cuento hasta la fecha, por eso me gustó este anuncio. Están anunciando ahí su matrícula 2023, o sea, el IER sigue vivo. Y bueno, y luego, ¿cómo no recordar a Plaza Sésamo? Este programa que seguramente ahí sí muchos de nosotros vimos y aprendimos, ¿no? Alrededor, 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 arriba, abajo, a través. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos con Plaza Sésamo a contar los colores, formas de construcción de las ideas, valores, bueno, un montón de cosas que aprendimos con estos programas? Ya luego vino Barney, por favor y gracias, palabras de poder, y a enseñarnos un montón de cosas sobre la familia, porque es que el tema de esta educación no solo son saberes conceptuales, hay un montón de sentimientos, de emociones en las que nos formamos a través de la radio y la televisión. Una de las críticas más importantes a toda esta, digamos, avalancha que tuvimos en la televisión, sobre todo de programas educativos, pues fue justamente el que eran programas que se habían diseñado y pensado para otra sociedad y no la nuestra. Y entonces esto generaba en algunos momentos ciertas controversias. Pero bueno, consumimos estos programas, en algunos países todavía están al aire. Y bueno, aquí lo importante que yo quiero destacar es que la radio y la televisión, los medios masivos de comunicación en general, no solo se utilizaron como herramientas, sino se volvieron el centro de programas importantísimos como, por ejemplo, en México, como la telesecundaria y otras versiones del aprendizaje mediado por la tecnología. Bueno, quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún comentario. Ya nos vamos acercando a lo más reciente. Quisiera saber si alguien quiere comentar algo antes de seguir avanzando. He estado revisando el chat y de momento no tenemos ninguna consulta. Ningún comentario, ninguna pregunta. Excelente, creo que muchas se están gracias. Reservando para el final, o no sé si Solange tiene alguna. Yo me animo, ya sabemos que yo me animo para esto, Fred. Me llama lo que estás comentando y me imagino que vas a llegar a... me dejó loca tu filmina primera donde hablas de cómo la escritura nos iba a dejar sin pensar, porque es la opinión que tengo del chat GPT y las herramientas de la inteligencia artificial, y ha estado con ese tema. Y ahora que pusiste la filmina, me tranquilizo.
Me tranquilizaste. Sí, porque te cuento, cuando se usó la televisión, por ejemplo, en los programas de telesecundaria en México que iban dirigidos a aquellas comunidades en donde el centro escolar no era cercano, en donde las características sociodemográficas de la población no les permitían poder optar a otros centros educativos, pues entonces se implementó toda esta producción de contenidos en video que se transmitían por televisión, primero por televisión directa y luego por video, ¿no? VH y todo esto. Y la controversia que este uso generó, te puedes imaginar que el estudiante se convertía en un ser pasivo, que solamente recibía la información, que no tenía ninguna participación, que era darle, como decimos popularmente, peladito y en la boca, ¿no? La información, y que entonces, si todo era recibir, qué era lo que el estudiante iba a dar a cambio. Entonces, claro que tu suspicacia, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, pues está más que fundamentada. Pero eso es lo que yo les quiero comentar, que no nos sintamos en algún momento culpables por no estar de acuerdo. Es que cada una de las herramientas que a lo largo del tiempo se ha ido introduciendo como un apoyo para el aprendizaje y la enseñanza ha generado controversia. O sea, estas pequeñas disrupciones, unas mayores que otras, siempre generan ese efecto en la sociedad. Ahora, aquí lo interesante es que nosotros pues no estamos en el grupo como de toda la ciudadanía. Somos la mayoría de nosotros con estudios de posgrado, una maestría o incluso estudios doctorales, algunos de ustedes. Y entonces, digamos que en la estadística hay varios ceros antes de llegar a la cifra. Somos una clase privilegiada, en realidad, una población con formación académica. Entonces, sentir miedo y sentir suspicacia está bien, pero creo que no nos debemos quedar ahí. Tenemos que reflexionar un poco más. Bueno, vamos a ver qué más tengo por acá. Bueno, tengo los fabulosos 70s. Ay, me van a perdonar que me falló la transición aquí. No sé qué me pasa. Pero con la llegada, como se puede imaginar, en los años 70s, con la llegada ya de las computadoras, ya de otros dispositivos, el desarrollo de los sistemas informáticos, pues aquí sí las cosas cambiaron tremendamente. Fíjate que no puedo ver el texto, pero bueno, todo esto cambió tremendamente. Aparte, ay, espérame que no me está. Ok, luego de los 70s, con la llegada de la computadora ya con un enfoque no para las grandes compañías, sino personalizada, las cosas empiezan a cambiar y desde luego no solo el impacto se ve sobre todo en las universidades, con el inicio de la incorporación de equipo para poder apoyar los procesos de aprendizaje y la enseñanza. Entonces, sistemas informáticos, equipo, software, todo esto nos va a acompañar a lo largo de los 70s. Y bueno, en los 80s, y ahí les puse como los eventos emblemáticos de los 80s, la expansión del Internet en los 80s, los 90s, aquí ya la verdad es que es bien difícil pensar en un año específico, porque, bueno, lo otro tardaron siglos, ¿no? Aquí ya vamos viendo cómo la innovación activa los cambios tecnológicos, la aceleración del cambio tecnológico, y se van haciendo pues más cortas las ventanas. Pero desde luego que la expansión del Internet pues no solo nos va a permitir cambiarnos el chip como usuarios, modificar nuestros hábitos de información, nuestro estilo de vida en torno a esta tecnología. Entonces aquí hay un surgimiento, yo recuerdo de las primeras enciclopedias que surgieron
antes de ser en línea, las enciclopedias digitales que venía la colección de CDs, no sé si a alguno le tocó. Claro, ya después esto se transforma increíblemente, entonces ya la enciclopedia no es una cajita con CDs, sino ya está en línea. Aquí aparece Wiki, aparece todo lo que nosotros usamos y que desde luego se vuelve toda una avalancha de nuevos recursos para poder aprender y enseñar. Nosotros como docentes con el reto increíble de ir a la par de ese avance tecnológico e incorporar esas herramientas en nuestras clases, en el aula, cotidianamente. Y por otro lado, entender cómo estas herramientas pueden estar al servicio de los estudiantes y cómo vamos a normar su uso para que en realidad la experiencia tenga sentido. Pero desde luego también aquí hay temores, ¿no? Es que el estudiante va a copiar y a pegar solamente. ¿Cuál va a ser su participación? El estudiante va a ser pasivo. Tenemos que cambiar este enfoque. Y entonces el problema ya no es tener acceso a la información, sino qué voy a hacer con toda esta información. En algunos segmentos de la sociedad, el gran reto en este momento es el tema del acceso, eso que llamamos la brecha digital, no solo en segmentos de la población, en países completos, ¿verdad? Tenemos esta brecha digital, pero entonces surge un nuevo concepto que es la brecha conceptual. Entonces, si ya tengo acceso a la información, ahora, ¿cómo voy a procesar esa información? ¿Cómo voy a aprender a distinguir lo que es información gourmet de lo que es información chatarra? Entonces, tenemos nuevos retos, nuevos desafíos y nuevas formas de incorporar esta tecnología en el proceso de aprendizaje. Bueno, me van a perdonar que ahí se me fue repetido el párrafo. Pero lo que quiero decir es que esto es de los 90s en adelante. Bueno, ya un poquito más cercanos a esta época, del 2000 en adelante, tenemos los dispositivos móviles ya en escena. Y estos dispositivos móviles con una serie de aplicaciones pensadas particularmente para los contextos educativos, en todos niveles, ¿verdad? Desde EducaPlay hasta Kahoot, hasta Sócrates, hasta todas estas aplicaciones que hay para hacer exámenes, para generar recursos. Hay como toda una fiebre, ¿no? Estamos en esta visión del docente como un diseñador de experiencias. Y ese diseño de experiencias de aprendizaje, desde luego que descansa de alguna manera en poder generar contenidos para el aprendizaje de tus estudiantes. Entonces, desde luego que esta etapa es sumamente valiosa. Aparte de esta visión del docente, como porque en cada época, evidentemente, el rol del docente también se ha ido transformando con la tecnología, con las nuevas necesidades que ese proceso de aprendizaje y de enseñanza tiene. No tenemos jamás los perfiles ni las competencias del pasado porque no las necesitamos. Hoy tenemos otras y son las que necesitamos cultivar. Por eso es importante hacer los cursos de diseño que nos ponen a disposición para formarnos, porque esos cursos están pensados en las competencias que debemos desarrollar para el aquí y el ahora. Y desde luego siempre están pensando en el paso más adelante, para lo que viene. Bueno, la expansión del Internet y esto nos permite más acceso, más democratización a partir de lo que jamás pensamos que iba a cambiar. Solo los de Matrix sí lo vieron. Todo el mundo pensó que la televisión era el aparatejo doméstico al que le tocaba transformarse y no fue la televisión, fue el teléfono.
Y este teléfono ha permitido una democratización del acceso a la Internet, por ejemplo, y a un mundo totalmente diferente. De esta época surgen estas aplicaciones educativas como Duolingo. Estoy segura que más de uno aquí ha usado Duolingo para reforzar o para aprender algún idioma. Nosotros diseñamos ahí en Universidad Virtual, tuvimos la experiencia de una colega diseñadora gráfica que es sordomuda. Y recuerdo que hicimos un diseño siguiendo el esquema y la estructura de Duolingo para aprender el lenguaje de señas. Y no sé por qué no lo promovimos más, pero ahí está. Duolingo no solo es poder aprender, es todo un esquema de cómo aprender. Bueno, les cuento, junto con esto también están las plataformas digitales, Moodle, Blackboard, Canvas. Les cuento, en Unitec hemos pasado por todas estas. Y una más, que se llamó en su época Universidad Virtual. Moodle, 2 versiones, migramos a Canvas, a Blackboard, y ahora estamos en Canvas. ¡Qué tremendo aprendizaje! ¡Qué tremenda cultura organizacional de docentes, estudiantes, personal administrativo, interactuando cotidianamente con la tecnología para muchos procesos, pero sobre todo para ese precepto de la tecnología educativa, reforzar el proceso de aprendizaje, diseñar experiencias de aprendizaje y de enseñanza valiosas para nuestra comunidad. Entonces les cuento, yo me siento no sé ustedes, pero si la autoestima algún día anda bajona, vean hagan memoria del aprendizaje que ustedes han logrado, de las competencias que han desarrollado solo por interactuar con una plataforma de aprendizaje. Muchos de los que están hoy aquí esta tarde, estoy segura, llevan las 3. Bueno, las 4, pensando en las 2 versiones que hicimos de Moodle. El uso, ¿qué es lo que viene? Y que seguramente está tramando nuestras autoridades, las unidades que se encargan de esto, pues tramando ese siguiente paso, que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Es una de las tendencias. Nosotros todavía no lo vivimos en nuestra universidad al 100. Sé que nos estamos equipando, que muy pronto vamos a tener noticias alrededor de esto, pero digamos, ya no es tendencia, ya es una realidad en muchas universidades del mundo. Y unas que están más cerquitas de nosotros de lo que creemos. Bueno, ¿por qué no me sale el título aquí? Algo hice mal. Ay. Bueno, llegamos a la Universidad 4.0, porque les cuento todo esto que les he tratado de resumir en este pequeño recorrido, en estos minutos que llevo conversando con ustedes. Pues al final tiene un nombre y un apellido, y les cuento, se llama la Universidad 4.0. Estos centros educativos, estas instituciones de educación superior, de educación formal, que integran tecnología, transforman los métodos de enseñanza, los métodos de aprendizaje, pues también está en la educación superior. Esta adaptación de los programas académicos, de las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de querer trascender del aula y pensar esos espacios de aprendizaje en toda la instalación de lo que es la institución educativa, se vuelve importantísimo. Una sociedad también con otros hábitos, con otras expectativas, el entorno laboral que también demanda profesionales con otras características. Bueno, pues todo esto nos obliga a estar en esta Universidad 4.0. El enfoque nuestro en Unitec ha sido siempre pensar que incorporamos tecnología no solo por incorporarla, que realmente cada incorporación que hacemos, cada innovación que supone el uso intensivo de tecnología, tiene como propósito apuntalar la calidad educativa. Ese es el propósito de Unitec.
Si en algún momento recuerdo la publicidad en el pasado, tal vez alguno de ustedes la vio, que Unitec se anunciaba mostrando una antena parabólica, pues es que en ese momento las antenas eran lo que estaba en el top y nosotros teníamos la nuestra, ¿cómo no? Allá por donde ahora es Ciencias de la Salud. ¿Y qué hacíamos con esa antena parabólica? Recibíamos cursos del sistema, no me acuerdo ahorita qué significaba la sigla, se llamaba el 6, que era del Tecnológico de Monterrey, y empezábamos a dar las primeras maestrías que decíamos en línea, virtuales, no tenían todavía un nombre exacto, ¿no? Pero el sueño de la virtualidad para Unitec estuvo presente desde siempre. Bueno, y desde siempre pensar en la tecnología con el propósito de lograr nuestra misión, nuestra visión, profesionales de excelencia que manejan tecnología porque se han acostumbrado a interactuar con ella y les exigimos innovación. Nosotros mismos como docentes, no sé ustedes, pero yo aprendo un montón de cosas de mis estudiantes, un montón de cosas. Con relación a la tecnología, a qué puedo hacer, a qué no puedo hacer con mi teléfono, con la sesión de Zoom, en fin. Entonces, estamos formando otro tipo de ciudadano y otro tipo de profesional con ese sello de la calidad, porque en este caso la tecnología, que es a lo que yo me debo referir en concreto hoy, apuntala nuestros procesos de aprendizaje y de enseñanza en la búsqueda de la calidad. ¿Cómo nos va a ir en esta Universidad 4.0? ¿Cómo nos está yendo? Pues bueno, creímos que con Canvas iba a ser más doloroso de lo que realmente fue, y creo que hoy por hoy todos empezamos a sentirnos como con la camiseta puesta de Canvas, nos sentimos mejor, vamos aprendiendo a hacer más cosas, a sacarle más provecho al Zoom, y desde luego no dejamos de aprender. Y seguramente cuando ya estemos bien cómodos con Canvas, no duden que venga otra plataforma. Así es esta gente en Unitec. Bueno, para la reflexión y un poco a propósito de lo que Sol Ángel comentaba, pues les cuento, no me atrevo a decir que son detractores, porque no son detractores. Digamos que son voces, ¿cómo les explico? Voces distintas que piensan diferente. Y aquí está esta autora, esta psicóloga, Sherry Turkle, que está muy pegada al tema de la neurociencia, y que ella levanta la mano y pone la alerta, dice, aguas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? De repente, ella tiene un libro bueno, tiene varios libros, pero tiene uno muy interesante en donde hace la reflexión de esta capacidad que nos da la Internet de tener nuestra vida distribuida en distintas pantallas, de poder como atomizarnos en distintas pantallas y luego volvernos a juntar y tener distintas personalidades y ser alguien más, porque la vida la empiezas a vivir en la pantalla y no como en la vida real. Entonces ella hace un llamado muy particular, porque ella escribe sobre temas de la tecnología en la educación, sobre qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes. Ella llama a la reflexión sobre este hecho de que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes también pasen tanto tiempo frente a las distintas pantallas, olvidándose de lo que es la vida, o sea, de la convivencia. Bueno, y Sherry Turkle no le he leído nada después de la pandemia, porque bueno, los que estamos ya en las aulas presenciales lo vivimos. El estudiante tiene dificultad para la convivencia, tiene la dificultad para la expresión, tiene dificultad para todo esto, ¿verdad? Nos hizo estragos ese encierro obligatorio. Pero ella se refiere a estos eventos antes de la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántas imágenes no hemos visto o no imágenes? Lo habrán vivido
cuando están en un restaurante o que están en un mall y ver, por ejemplo, que va una pareja de novios y cada uno va con su mirada en el celular, ¿no? O estamos frente a la mesa, no sé en cuántas casas hayan prohibido el celular a la hora de la cena, ¿no? Que es el único tiempo que se comparte y todo el mundo está con su pantalla. Entonces, en realidad, estamos olvidando vivir. ¿Qué significa ese olvidar vivir y qué es lo que quisiéramos rescatar? Creo que estas reflexiones las debemos hacer en el aula. ¿Qué es la vida del aula? ¿Cuáles son esos aprendizajes? Porque les cuento, el Banco Mundial publicó ayer o antier las 25 competencias que los profesionales deben tener y en ninguna veo el uso de la tecnología. Dice una, la cultura del esfuerzo. Ah, caramba. ¿Cómo cultivo la cultura del esfuerzo? ¿Cómo cultivo la empatía? ¿Cómo cultivo el pensamiento crítico? O sea, ¿debo divorciarme de la tecnología? No, desde luego que no. Pero entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro que no se olviden de vivir, convivir, negociar, enojarse, reconciliarse? Todo esto que pasa en la vida del aula cotidianamente. Bueno, luego tenemos a Nicholas Carr, ¿verdad? Que es un crítico sobre este tema de la opulencia informativa, sobre el tema de la cantidad de información que manejamos diariamente y esta incapacidad que tenemos de poder atender todos los estímulos que nos rodean. Bueno, si ya antes nos hablaban los psicólogos de esa percepción selectiva, de esa atención selectiva, hoy sí estamos arruinados. Porque es tanto lo que nos rodea que la capacidad de atención no crece proporcionalmente, sino más bien va a lo inverso. Nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces no empezamos a leer algo y cuando te das cuenta llevas 5 minutos en el mismo párrafo sin poder avanzar la lectura? Estás trabajando en tu computadora y cada 30 segundos estás viendo la pantalla del celular, por si te escriben, por si actualizaron, por si... O sea, la capacidad de concentración, pues, ha disminuido. Tal vez debemos investigar esto con nuestros estudiantes, con nosotros mismos como profesores, y qué vamos a hacer ante una situación que definitivamente no tiene remedio. Más bien, esto va a continuar y todavía más allá. Pienso en profesiones en donde el tema de la atención es vital, poder capturar la atención. Pienso en los publicistas, en los comunicadores, en los mercadotecnistas. O sea, son profesiones que yo no sé cómo va a ser el futuro inmediato ante una sociedad que cada vez tiene menos capacidad de atención por esto que llamamos la infoxicación, esta avalancha de información. Bueno, Nicholas Carr, ahí les puse su libro. Y luego tenemos a Susan Greenfield, que ella está muy cercana, no estudió medicina, es una educadora, pero que ha estado muy cercana a tratar de entender esa huella que la tecnología tiene en nuestros cerebros. Entonces estudia mucho el tema de las redes neuronales, el tema de esta, digamos, de esta capacidad de conocer, de aprender, de retener, de recordar, que de las memorias de trabajo a corto plazo, a largo plazo. Estos son un poco los temas que ella indaga y sobre los que ella estudia. Y las noticias que nos comparten definitivamente no son nada halagadoras. Entonces, estos son autores que de algún modo son voces distintas a lo general. Y aquí les comparto 3 voces que están empujando y muy contentos por el uso de la tecnología en el mundo de la educación. Así van las personas con el sentido de las manecillas del reloj. Y desde luego estos 3 autores son vitales, ¿no? Y recibimos
muchos cursos en donde sus frases, sus libros, sus enseñanzas están presentes. Yo no sé si se acuerdan de este autor hindú que hizo un experimento de colocar unas computadoras en unos basureros allá en la India, unas cabinas con unas computadoras, para mostrar que cuando los niños, sobre todo, tienen acceso a la tecnología, en este caso una computadora, ver cómo ellos pueden convertirse en aprendices así autodidactas, ¿no? Entonces es una historia muy interesante. Si la buscan en YouTube la van a encontrar. Si encuentran el libro que anda navegando también por ahí, todavía es riquísimo leer esa experiencia de cómo el uso de las herramientas tecnológicas puede mejorar el aprendizaje cuando esos contenidos y esas herramientas están dispuestas para ese propósito. Entonces también es muy estimulante leerlos a ellos. Papert falleció en 2019, pero ahí están sus libros navegando, sus frases, sus experiencias, para que nosotros nos nutramos de todo eso. Creo que como docentes, ese es uno de los roles fundamentales que tenemos. Leer, revisar, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, reflexionar, transponer eso a nuestros entornos, en nuestra aula, con nuestros grupos y cuestionarnos cómo estamos usando la tecnología que tenemos disponible y si realmente estamos cumpliendo con el propósito de apoyar, enriquecer y darle calidad al proceso de aprendizaje y de enseñanza. Les cuento, tenemos nuevos invitados. Tenemos nuevos invitados y además estos invitados, estos sí que vienen con el familión. Esto sí es familión. Empezamos con GPT y ahorita estamos con GPT-4, con un montón de versiones. Yo todos los días recibo en TikTok que para tomar fotografías, para editar video, para generar audio, los avatars, esto, lo otro. O sea, este mundo de la inteligencia artificial está ahí. No sé ustedes, pero entre mis contactos yo tengo a Lucía. Y de repente le pregunto, oye, Lucía, ¿me puedes decir cómo va a estar el clima el día jueves? Y me dice, no te preocupes, no tienes que sacar el paraguas. Es un tono con Lucía tan personal, tan cariñoso. Los invito a que descarguen a Lucía. Googleenla, descárguenla y ténganla en sus contactos en los teléfonos, no sé cuántos las tienen. Para mí ha sido un descubrimiento y créanme que lo disfruto mucho. Preguntando cosas como el clima, hasta preguntando, cuéntame cuáles son los efectos del fentanilo, por qué los cuerpos de las personas se doblan. Esas noticias que hemos visto todos de Pittsburgh, de Nueva Jersey, de San Francisco, donde vemos a los consumidores así como doblados, a mí me llamó mucho la atención y se lo pregunté a Lucía y Lucía me lo contó. ¿Cuál es el efecto del fentanilo en los músculos? ¿Por qué se relajan de esa manera? Entonces tenemos la inteligencia artificial aquí. ¿Qué vamos a hacer con ella? Así al estilo de Sócrates, decir esto no sirve, no lo usemos, soy detractor, no me interesa, esto nos va a volver realmente inútiles, vamos a quedar locos, tontos, incapaces de pensar porque ahora alguien más lo hace por nosotros. Creo que no, ¿verdad? Creo que seguramente de la institución van a empezar a surgir estas conversaciones. Bueno, ya han surgido, ya ha habido varios, hubo uno de los viernes de innovación educativa donde ya hablaron de estos temas. Hay que acercarnos, hay que actualizarnos sin temor, sin miedo y sobre todo con el firme convencimiento de que es un movimiento al que no le podemos dar la espalda. O sea, yo no le digo que lo use intensamente. Yo lo que le digo es conózcalo, entienda el funcionamiento, piense, reflexione esto cómo lo puede usar usted, porque le cuento, si usted no lo usa, sus estudiantes ya lo están usando. Ya lo están usando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este movimiento?
Bueno, tenía que dar conclusiones, pero les cuento, no tengo ninguna conclusión porque esto está en proceso. Así es que les agradezco mucho a todos su paciencia para escucharme en este viaje que hice en el tiempo para que caigamos en la cuenta que el contexto educativo es un mundo cambiante, que no es fiel con las herramientas ni con los recursos y que constantemente, al igual que otras esferas de la sociedad, está innovando, está cambiando y que nosotros debemos ir a la par de, en este caso, de nuestra institución, de nuestro entorno, de nuestro quehacer. Así es que muchísimas gracias por su atención y bueno, hasta pronto. Me quedo aquí por si alguien tiene algún comentario. Muchas gracias a la licenciada Fredes Vázquez por esta magnífica charla que nos ha brindado el día de hoy. Y en efecto, ya tenemos unas cuantas preguntas por acá que podemos transmitirle. Por ejemplo, Javier Mendoza nos menciona, se dice que los millennials o las nuevas generaciones están desde el vientre y nacen con la tecnología. Pero lo que vemos en realidad son personas jóvenes enfrascados en redes sociales, perdiendo su tiempo y sin ser productivos en actividades que nos ayuden a ser mejores profesionales o personas. ¿Qué podríamos hacer para enfocarlos a algo más productivo para ellos y para la humanidad, que realmente demuestren de lo que ellos son capaces? Esa es la primera pregunta. Ay, Dios mío, pero no tengo respuesta yo para eso. No sé qué decirle. Lo primero es que estamos, es muy difícil opinar porque yo no soy esa generación. Yo no crecí con la tecnología. Yo soy una wetback digital. Yo soy mojada digital totalmente. O sea, yo no crecí con la tecnología. Con Mario, mi esposo, fuimos novios de cartita. ¿Se pueden imaginar? Y hoy con mi nieta la veo todos los días por FaceTime y ya me conoce. Está acostumbrada a mi voz, ya me dice hola y sonríe conmigo y yo enloquezco, aunque sea por FaceTime. Entonces, pensar que estas generaciones que crecieron con la tecnología asuman como nosotros asumimos que están desperdiciando el tiempo, no nos vamos a poner de acuerdo, les cuento. Pero no tengo respuesta para eso. Muchas gracias, licenciada. También nos consulta por aquí Karina Fajardo. ¿Cómo encuentran la aplicación Lucía? Mira, solo googleas en tu computadora, solo le pones Luz, L-U-Z, y luego IA de inteligencia artificial. Entonces te va a pedir que te autentiques y después el contacto de Lucía va a aparecer en tu teléfono, porque te pide tu teléfono. Okay. Y ya me vas a contar, Karina, cómo platicas con Lucía. Perfecto, muchísimas Le puedes pedir gracias. recetas el día que no sepas qué quieres cocinar, o le puedes preguntar por el estado del tiempo, le puedes preguntar cuestiones como yo pregunté. No hay imágenes. Eso sí ya vi que dice, en este momento no te puedo ayudar. Me pone el otro día, estoy más ocupada que una abeja en un campo de flores. ¿Qué tal, Ay, Lucía, disculpa, luego te pregunto. Bueno, tengan la experiencia, ténganla. Excelente. Bueno, mientras veo que alguien más posee una pregunta por acá, quisiera hacerle una personal. Me encantó su evolución de las tecnologías educativas. Yo soy una enamorada de la gamificación y creo que parte del viaje de asociarnos con este tipo de formas de enseñar puede comenzar por el juego. Tengo la idea también de que los principios no cambian, lo que cambian son los formatos en los que nosotros generamos el aprendizaje, tal vez la materialidad, la forma en la que los juguetes estimulan ciertos rasgos, pero los principios realmente no cambian porque empezamos hablando, por ejemplo, de un instrumento como el ábaco, cuya finalidad era enseñarnos a contar, y eventualmente encontramos regletas de Cucinier, por ejemplo. Hoy los niños pueden aprender con los Legos, pueden incluso hacer actividades lúdicas con semillas y chapitas de algunos botes. Entonces,
me gustaría saber si usted tuviera que rescatar una tecnología educativa del pasado y hacerla vigente o darle una nueva mirada en la realidad, ¿a cuál le apostaría? Fíjate que como uno va agarrando así como modas, así como que tu corazón se va para un lado. Fíjate que yo hace poco volví a descubrir un álbum que se llama Organizadores Gráficos. Entonces me acordé que cuando yo fui a la universidad, en la inducción nos dieron un álbum que tenía, eran como 30 distintos organizadores gráficos. Les voy a dejar la duda, no les voy a decir bien lo que es, para que les dé tal vez alguna curiosidad. Pero bueno, en este álbum de los organizadores gráficos venían esquemas con distinto propósito, según lo que quieras hacer, que te obligaban a, ¿cómo te digo?, tu pensamiento a ordenarlo de manera distinta. Las ideas, las conexiones entre las ideas, o sea, pensabas de manera distinta. Entonces, como son varios, hay muchos, estos organizadores gráficos no te aburren. O bueno, por lo menos a mí no me aburrían, porque puedes usarlos de distinta forma y de distinto propósito y se vuelve así un poco lo lúdico, ¿no? Entonces yo rescataría eso, por ejemplo. Ahorita estoy en modo organizador gráfico. Tal vez si me preguntas en un mes ya se me olvidó. Pero ahorita estoy en eso y estoy apasionada nuevamente. Y lo estoy poniendo en las clases y ando buscando quién esté en sintonía con los organizadores gráficos, como una forma de estimular el pensamiento crítico de los estudiantes. Excelente. Tenemos también por aquí la pregunta de Diego Matute. ¿Cómo puede una inteligencia artificial generativa como ChatGPT facilitar el aprendizaje autónomo y colaborativo de los estudiantes universitarios? Pues mira, no sé, Diego, cómo lo quisieras usar, pero definitivamente creo que, mira, te voy a contar algo. Cuando yo era niña, un día llegó mi papá a la casa y dijo, les traigo un regalo. Y entró con una caja enorme que llevaba en sus dos brazos, con sus manos apoyada la caja, y tenía la caja una cinta canela, y entonces con la llave rompió la cinta canela, y metió sus manos y sacó un libro. La mitad de arriba era color ocre y la mitad abajo color negro, con unas letras doradas que decía enciclopedia. Y dijo mi papá, y son 12. Se pueden imaginar la cara de mi hermano y la mía, eran un poema. Bueno, era un ritual agarrar esos 12 libros, porque el papel era sumamente delgado, este papel que le dicen cebolla, y si tenías las manos sucias, quedaba ahí la huella marcada. Con eso crecimos. Los niños de mi cuadra iban a mi casa a hacer la tarea, porque era la única casa en donde había una enciclopedia, a hacer lo que siempre te dejaban en la escuela. Un resumen de la fotosíntesis, el sistema solar, la biografía de no sé quién, eso era. Y ya después tuve acceso al internet. Y entonces, como les comenté, ya no se trataba del acceso a la información, porque la información ahí estaba. Yo creo que es la analogía que quiero usar con la inteligencia artificial. La información la tiene el estudiante. Ya no es necesario que se acuerde de fechas que ahí están. Ya no es necesario que haga 4 páginas de resumen, sino con esa información que está ahí, ¿qué es lo que puede hacer el estudiante? ¿Qué debe hacer con esa información? O sea, el reto ya no está en que la obtenga, ahí está. Y hoy más que nunca la puede generar en segundos. Pero entonces, con esa información, ¿qué es lo que el estudiante debe hacer? ¿Cuál es la reflexión sobre la que lo debemos conducir? O sea, esa información te voy a pedir que la pienses en tu contexto, en tu entorno,
que a partir de eso generes o formules una propuesta de algo. O sea, ¿dónde va a estar la contribución del estudiante si todo lo demás ya está ahí? No sé, Diego, o sea, más bien te pido que lo pienses y que un día platiquemos a ver qué se te ocurrió. Muy bien, pues agradecemos nuevamente su participación, licenciada Fred. Sin duda alguna es un tema que nos ha enganchado hasta la médula y vamos a continuar aprendiendo un poquito más sobre esto, pero antes de despedirnos queremos invitarlos, en este caso, a que puedan explorar un poco de los contenidos relacionados al curso. Si me asisten, por favor, tenemos por ahí el enlace. Ahorita está apareciendo en el chat el enlace sobre la presentación, los lineamientos de presentación de ponencias. También para los interesados en presentar ponencias, tenemos un enlace disponible donde ustedes pueden registrar sus consultas y todo lo relacionado a este tipo de actividades. Agradecemos sin duda alguna a todos por su asistencia puntual y la completa atención que nos han brindado en la participación de esta charla previo al Congreso de Innovación Educativa. Los invitamos para que puedan estar nuevamente presentes en la siguiente charla precongreso, en donde el tema será innovación académica y salud y será brindada en este caso por el doctor Alejandro Young, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC, próximo jueves 15 de junio, nuevamente a las 4 de la tarde. Si ustedes están interesados en participar con una ponencia en este CIE 2023, por favor, llenen el formulario y extiéndanos sus consultas. Queremos saber que están listos para ser parte del Congreso y la experiencia de este nuevo año, y la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente les invita a participar, a presentar una ponencia y también a acompañar a sus compañeros. Como se les compartió previamente, existen 4 líneas temáticas para abordar en este congreso: la ciencia de datos, la metodología y evaluación formativa en la enseñanza-aprendizaje, la tecnología para la educación y la innovación académica en salud. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego, que les vaya bonito a todos. Hasta luego. Buen día.